dejar ahí hasta que se sume alguien. Ah, se empieza a sumar gente. Claro. Yo me sumo ahora, claro. Sí, lo de rating. Espera que voy a poner en el Insta que estamos en vivo también. Perfecto. Sos vos, ¿no? Bien. ¿Te aparezco? No, no me parece No, todavía. entonces que se ve Ahí que está, demora. ahí está, ahí Ahí está, está. ahí está. Ahora sí. Perfecto, gordito. ¿Me escuchan? Alguien que me dé señales de vida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Porque tiene la luz que está dando en contra. Ah, bueno, del otro lado también, tal vez. ¡Vamos! Gracias, Agus. Perfecto, bien. Eh, esperen, no podemos estar en todos lados. Ahora sí. Ahora sí. Para mí el tema de la luz está un poco frontal. Se ve bien. Necesito a alguien que me diga si se ve bien. ¿Se escucha? Se escucha. Ahora, necesito ver. ¿Tienen una vista prodigiosa desde ahí o no? Perfecto, listo. Con el ok de Agustinas, entonces vamos a empezar con esta transmisión. Esta es la tercera de Asturiano contra Independiente. Vamos ganando 1-0. Tanteador a favor del Astur. Ya pasó la quinta. Con una diferencia de 5-0. Pasó la cuarta con la misma diferencia. Y jugando la tercera hora a vivo. Tenemos chiche nuevo y estamos en otro ángulo de la información. Así que cualquier cosa avisan. Porque lo vemos medio extraño de este lado. Ustedes dirán igual. Ajá. Vamos a tener que arreglar la pata que se mueve. ¿Se mueve mucho, gordo? No sé. Bueno, te voy a esperar. ¿Se arrancó la transmisión en vivo? Se arrancó la transmisión en vivo. Vamos todavía. Estamos bien, estamos acá chequeando con 3 celulares si esto está ok. Puede haber un leve desfasaje, pero bueno, Audiovisual. claro. Nada que los 4 GB que tengamos a disposición lo haga. Bien, ahora sí arranco con la pata de la mesa en orden. Estrenando chiche nuevo. Con ustedes. Asturiano la tercera. Uy, jugando en vivo. Transmitiendo. Bien. Perfecto, tenemos en cancha a la señora Masquín.
como dijo Vicky, que quiere los apellidos de las jugadoras. Alfonso. No sabe, no contesta. Y de pivot a la señorita Belén, que no sé. Cálice. Cali. En realidad lo sé, pero me pone nerviosa las cámaras. Claro, el detrás también. Tenemos un lindo rival para medirnos hoy. Independiente con nosotros. Las chicas están de pecheras, porque tenemos remeras de distintos colores. El lateral para el Astur, ¿no? Para el Independiente. Esto es como una entrada en calor para lo que se viene. Chan, 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 chan. ¿Qué se viene? La primera del Astur. Bueno, lo único que estoy tranquila es que Agustina está del otro lado. ¡Gol de Independiente! Se va esquinado el primer palo, pasa por abajo. Nuestra arquera Caro no llega a llegar. No llega a llegar, es redundante, ¿no, Pauli? Es un poco redundante lo que acabo de decir. No llega a llegar. No llega a llegar, es redundante. Tengo mi mate, majo. No taja a atajar. Vamos. ¿No tajó a atajar? Tenemos mate, me traje mi mate para transmitir y que esta hermosa voz tenga un poco de... No, estoy... no sé si quiero contar lo que voy a decir. Muy bien. ¿En vivo ya, nera? Tenemos, está Agustina Organización del otro lado. Yo te cuento que ella está en Salta. Gol de Independiente, otra vez esquinado el segundo palo. Gol de la número, no tiene porque no tiene pechera, pero no importa, le vamos a pedir el nombre. Agustina Yarzún del otro lado. Sí, está en Salta. Nos estamos extrañando. Un montón. Yo la verdad cada vez que no está entre nosotros siento un pesar muy fuerte porque quiero que esté acá acompañando todo esto que es gran. O sea, ella es una gran propulsora. ¿Está bien lo que digo? Acá con mi tío Martín, vamos Martín, bienvenido a la familia del Astur. Agustina siendo una gran propulsora de que este futsal femenino crezca, acompañada. Vamos a transmitirlo. Que podamos hacerlo, transmitirlo para todos ustedes. Hoy, ante la falta de Agus, entramos medio en una incertidumbre total. Mal. Pero bueno, se pudo salir adelante. Se puede salir adelante, lo estamos logrando. Se está logrando. Parece que sí, que no, pero se logra. Todo se puede. En la vida todo se puede. Tenemos que, para la primera vamos a buscar como otro lugar, me parece igual. O sea, no, me gusta acá, pero... No, dice que se ve bien, ¿eh? Para mí es tu celu, sí. Ok. Sí, bueno, porfa, me dijo Agustina que se ve bien. Tenemos ahí una jugadora... Un buen feedback. Tenemos un buen feedback, sí. Cualquier cosa me dicen que no, estoy mintiendo. Pero me gusta más esta altura del lugar, lo que pasa es que estamos como muy parados. Se ve bien las líneas igual. Sí, está bueno eso. porque desde arriba... Che, se ve muy bien posta. Muy mirá. bien posta. Ahora le creo, Posta. ahora sí te creo aún. Bien, quedó tirada una jugadora de Independiente. Me parece que tenía una piedrita en el botín y ahora se la acaba de sacar. Está ahí tirada. Está haciendo tiempo. No, mentira, chicos. Perfecto, ahí está. Sin piedra en el botín. Aplausos. Perfecto, acaba de volar la pelota Pilar. No, dijo apellidos. Crespo, la jugadora Crespo. El lateral para Independiente. Abre la cancha. Bien Corta Varela, Sofía. Bien Varela ahí. Sí, Varela, mete el cuerpo. Se la lleva. Va por línea esto. No se avanza. Vuelve a rejugar. Pochazo largo. Vuelve a empezar esa jugadora. Volvemos para atrás. Bueno, entonces la locación que tenemos de la cámara es la correcta. Yo no quiero matarme arriba de la silla. ¡Bien! Perdón. Yo creo que el micrófono acá está bien. De este lado, así. Así como está. Bien. Sí, estamos bien. Pues si necesitas alguna de esas. No, sí. A ver, para vamos a ver. Ay, te me desarmé todo eso, ¿no? Sí. Bueno, sepan disculpar los problemas técnicos. Estamos probando todo. Para que las jugadoras después se puedan ver en HD. Yo quiero un aplauso, fuerte los aplausos desde el otro lado de la pantalla.
Acaba de llegar nuestra jugadora indiscutida de Primera Liga, la única ¿Te traigo una silla? que nos hace fotos. Llegás parada a la misma altura que la nieve. No hace falta que llegue a la misma altura. ¿Quién es este personaje escondido? Ya lo sabrán, ya lo escucharán. Porque está Paula con Indira acá haciendo el aguante, sacándonos fotos. Paula con Indira, sos dos. No, obvio. Eso sí. Está tirando mucho caño, ¿no? La gente independiente. Sí, está como con un gustito de caños. Está bien igual, qué sé yo, lo pueden probar. Si lo quieren hacer, Si lo pueden, que traten. ¿por qué no? Haremos lo posible para que devolverlos, ¿no? Por supuesto. Por duplicado. Por duplicado, totalmente. Muy bien, quienes están en esta transmisión pueden darle un like y tienen sus videos de me gusta Se pueden suscribir en la campanita. en la campanita para que les suene cada vez que hagamos un vivo. Le diga, tilín, 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 suena. ¿Qué es esto? Un vivo de Asturias. Pues no se pierden ningún partido, ninguna transmisión. No, porque esto es una evolución, ahora vamos a tratar de transmitir todo, cada vez que se pueda. No me dijeron que no. Acá hay dudas, consultas, que solo Agustina, si estuviera aquí con nosotros, nos podía develar, pero no está. Igual la queremos. La tiene... ¿Cómo es el apellido de Liti? No lo quiero decir mal. Neponesky. No, bueno, Neponemsky. ya tiene Kiki con la número 4 en su espalda. No se pueden los apellidos Vicky, perdón. No se puede, es muy difícil, Vicky. Aguanta, pone manos, saca lateral para Asturias. Nepo le podemos decir. Nepo, Hasta Nepo llegamos todos. sí. Porque no sabemos el final, no queremos decir mal los nombres. Neponemsky. Es para el asturiano, al azul. Neponemsky. Nepones, nadie lo sabe. Sigan diciendo si se escucha bien porque tenemos un tema con el micrófono que lo queremos dejar medio al aire. Yo creo que ahí está bien igual, pero más acá quiero hacer algo medio así. Ahí va. Así, ¿no, Pau? ¿Va por ahí? Algo medio extraño. Ahí está. Con eso ahí arriba. Perfecto. Va perfecto. Va. Ese feedback de la gente. Vamos, tío Martín, ahí. Gracias por estar. Porque el tío de la U se llama Martín. Claro. Y nos está viendo. Nos está viendo, obvio. Se Está escucha. haciendo el aguante. Qué Sí. grande el tío Martín. Vamos. Podríamos Bueno, decir que es el tío de esta familia. Claro, tal cual. Un tío más. Va Violet. Se le terminó la cancha. Esto es lateral para Independiente. Una pena, si hubiera progresado muy lindo, hizo un gran repliegue Independiente para que nosotros podamos avanzar. Va lateral. ¿Y cómo va el partido? Esto te cuento. Para los que se acaban de sumar. Para los que se acaban de sumar. Esto va. Íbamos uno arriba. Independiente hizo 3, ¿no, Pauli? 2. Bueno, 2-1. Creemos que 2-3-1, no lo estamos siguiendo con certeza. Tuvimos problemas con la miniatura de YouTube. Poco confiable, información poco confiable. 2. También información de lejos poco confiable, que ya vamos a rever. Como Majo es muy confiable. No, poco confiable. 2-1 creemos. 2-1 dice el tanteador desde afuera y no se convierte en un tercero más. Creo que encontré la inclinación perfecta para la cámara. Bien. Queremos agradecer a la señorita Celeste, compañera de esta casa Anturiano. Yo, Lucha, yo y Agustina. Ah. Y acá estamos recibiendo buen feedback también de la transmisión anterior, así que muchas gracias por escucharnos, decir tantas pavadas. Espero que los hagan felices. Una cosa famosa con unos sándwiches de milanesa. Sí, es que fue el día del sándwich de milanesa que Lucha nos hizo saber y nada, nos quedamos antojadas. Saco a nuestra jugadora con la dorsal 40. Esto es lateral para el Astur. Juega para atrás. Rechazo largo. Agra Independiente. Busca la contra. Rechaza Violeta Masquín hacia afuera. Y se fue el primer tiempo. Vamos a chequear cómo viene esto del tanteador. Dejamos esto en funcionamiento para que puedan ver
todas las destrezas que se realizan en este acto de entretiempo. Y según el tanteador, vamos 20 a 20, 28. 20, 28, ¿no? A ver, para que esto, a ver si funciona como la otra cámara. Claro que sí, para. El tanteador dice que van 0 minutos y vamos 20, 28. A ver si miremos al juez un poco ahí. Ahí. Se ve muy. Está mandando un audio. Está mandando un audio. ¿Cómo lo vuelo? Bueno, ahora lo acomodamos. Nos vemos en un Está rato. muy bien.
Bueno, muy bien, hemos vuelto. Se arrancó hace un ratito. Tenemos una jugadora de Independiente caída. Una jugada. Va con el cuerpo. Cae. Sí, aparentemente golpe de rodilla. Por lo que se ve, ¿no? Hubo una... Sí, una caída. Una herida. Sí. Por suerte está... Aquí es Prime. En el botiquín, pero En el no botiquín, sé. pero no sé si aún lo subió. No, puede haber quedado en el cuartito, En camino sale la jugadora. Queda en manos de la doctora. Que va a hacer el pedido Ahí está, ahí se va a encargar. de la conseguir doctora. su... Pero lo que vemos se toca rodilla. Nosotros estamos en buenas manos. Sí, sí, sí. Siempre listas. Empieza esto de vuelta. Lateral. Va. Es importante la distancia, ¿eh? Siempre nos Siempre olvidamos de pedida. pedir. Y es necesaria. Es necesaria. Siempre es necesaria. Nunca es necesaria. Por suerte se escuchan ahí los gritos De las jugadoras. de pedir la distancia. Necesarios para pedirla. ¿No? Tal cual, para recordar que hay que pedirla. No se sabe dónde está. Bueno, ya lo Encontraremos. encontraremos, ya estaremos mejor. Gracias. Va Viole. Cubre pelota. Tenemos ahí a Pau sacando fotos. No, no hay problema. Ahí tiene Kiki. Avanza por línea, encuentra linda pared. pared, ¿no? Muy linda pared. Pero esto queda en saque para Independiente. Va para afuera, botazo largo. Va Gaita. Quiere presionar. Persona. No logra. Roba Chev. Cubre pelota Independiente. Logra jugar para atrás. Sale jugando. Excelente robo de Viole. De Chev. Bajo sus pies Masquín. Conecta con Nepo. Y esto es lateral. Bien, somos 13 personas. Arrancamos con 5. Bienvenidos y bienvenidas a todas las que se sumaron. A esta nueva transmisión en vivo del Centro Asturiano de Buenos Aires. Futsal femenino, AFA. Estamos en el segundo tiempo de tercera, de la tercera división. Perfecto. Y ¿El esto, resultado cómo viene? el ganador viene 2-1. Puede ser un 3-1. Podemos estar fallando. No, ya lo vimos. Ah, ya lo habíamos con... Ah, no fallamos entonces. Bueno, y se... ¡Ay! Si llegaba a los pies de Gaita, eso era un golazo, pero no lo fue. Logra interceptar muy bien Independiente ahí. Nuevamente tenemos lateral por banda izquierda. Lo hace Nepo. Juega con Masquín. Y ya está publicado el fixture que se viene. Tenemos campeonato, señorita Paula. Habemos campeonato. Habemos campeonato. Esto va 2-1 a favor de las chicas de Independiente. Arrancamos nosotras con un 1. Primeros minutos hicimos el gol. Repuntó Independiente. Y ahora está el tentador 1 a favor de ellas. Con un 2-1 parcial. Nos queda todo este segundo tiempo para poder repuntarlo. Vuelve a salir del Independiente. Juega con Ala. Ahora atrás. Queda lo puesto solo. Conecta. Perfecto. Para mí todo Independiente, exactamente. Lo hace Viole. Chev. Va Flor. Bien. Viene ese pivoteo.
Lateral para Astur. Vamos a ver qué se cocina. Bien probando, Viole. Rebota jugador independiente. Sigue siendo del Astur. Patea Viole. Está para Arquera. Lateral banda izquierda para Estudiano. Ya se prepara Nepo para hacerlo. Pasa de Nepo lo siento muy impersonal. Es más, es que acá. Es Kiki. Kiki. Juega para atrás. Engancha Viole. Va a rematar el arco. Hermoso tapadón de la arquera de Independiente. Saca afuera. Lateral por banda derecha. La Viole vuelve a probar. Segundo palo. ¡Ay! Vamos Flor. Gira Flor. Esto se va por afuera. Bienvenida a la Argentina. Ah. Ah, ¿me lo mandó? No, no me lo mandó. Porque yo no puedo verlo. Claro. ¿Es correcto? Es correcto. Me quedé paveando. Esto sigue por banda. Bakiki piensa cocina. Agarra Viole, juega el mano a mano. La agarran. Sigue. Llega Independiente. Toca para atrás. Vuelve a armar. Bien robada la pelota por la jugadora Gaita, la número 21. Para Independiente. Juega para atrás. Abre con Guala. Vuelve a rotar. Intercepta Viole. Y esto es lateral para Independiente. Juega para atrás. Están medio duros. La tiene. Vuelve el cierre. Con ustedes la señorita Melissa. Con unos cañoncitos. Ahora agarro uno. Dale, están medio duros. ¿Por qué duros? Sí. Cañoncitos duros. Medio ¿Cómo? duros. Están bonitos. Dale. No los vendo muy bien. Muy bien, la tiene Viole. Amaga. Cambia el giro. Se vuelve a posicionar. Busca el mano a mano. No lo encuentra. Se gira. Tiene la cancha atrás. Rejuega con Viole. Prueba para el segundo palo. Está bien Florencia posicionada. No llega a darle el empujón necesario para que entre. Esto sigue 2-1. Bien tocando las chicas. Bien tocando las chicas. Se confunden ahí. A ver qué se logra. ¿Llega? Perfecto. Sale jugando Independiente. Vuelve para atrás. Vuelve a pensar. Juega con su bala. Va por línea. Vuelve al medio esa pelota. Pero no se encuentra con la jugadora lateral para el otro lado. Estoy comiendo, Pauli. Va, Viole, excelente mano a mano. Excelente mano a mano de Viole. Va, tiene la cancha. ¡Ay! Toca la jugadora. Todos vimos que era para Estudiano, pero lo cobró para Independiente. Va para allá. Pide tercer carril. No. Profundo era. Lateral para nosotras. Bien. Muy bien girando esa jugadora Gaita. Pero queda con la cancha finalizada. Se la saca lateral para Nastur. A ver para dónde lo hace. Juega para atrás. Se prepara Viole, remata. Rebota. En la jugada Independiente. Sigue esto. Me encantan estos disparos. No, Asturiano. Muy bien Viole. Prueba el segundo. No lo encuentra Flor.
Remata para Independiente. Sigue esto para adelante. Contrapase por el costado. Pisa para el medio. ¿Remata o no remata? No. Juega con su compañera atrás. Vuelve para atrás. Termina sacando la bocha afuera Flor para que acomodarnos. Esto sigue 2-1 a favor de Independiente. Vamos a ver qué se cocina acá. Prueba de afuera. Segura Carolina. Tapa. Juega largo. Bochazo largo. No le queda a Flor. Vuelve a armar Independiente. Remata de afuera. Bien, tapando a las chicas. Lateral para Independiente. Lo hace de vuelta la jugadora de Pechera. Ajá, pero igual. La de la banda derecha. Va para el medio. Roba Viole. Se va sola. Decime que sí. ¡Ahí! Le dijo que no. La arquera rebota en una jugadora de Independiente. Esto es córner. Tan cerca. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Es como raro. Volvemos de vuelta, ¿eh? Hay un lindo corner, Pauli. Me gusta lo que veo. Se va armando. ¿Será o no será? Para afuera. ¡Ay! Le queda floja. Sí. Bien, todo firme acá. Le quedó medio punteado. No sé, ¿dónde está? Juega para atrás. Se vuelve a armar Asturiano. Va para adelante. Bochazo largo. No se colora. Va para el otro lado. Toca el techo. Por eso bajó a buscar hielo a una chica. Bien. Toca la pelota en el techo. Medio raro, pero sigue la jugada. La trabó ahí. Juega Asturiano. Toca. Hace la pared. Se la traban. Va Independiente. Busca. Rejuega por el medio. Intercepta Asturiano. Remate largo para hacer rebotar en Belén. Y es lateral. Muy bien, se juega para atrás de vuelta Independiente. Se arma. Cocina. Bien, Mili. Mili intenta. Le giran por la espalda. Roba Viole. Roba el jugador a Masquín. Choca en Independiente. Y esto es lateral para el Astu. Neri, la primera ya está entrando en calor, ¿eh? Se viene la primera, muchachos, no se vaya. Quédese prendido a este canal. Quédese prendido a este canal que ya viene la primera. Bien, sigue Belu, se la pasa a Viole. Viole puntea esa pelota y es lateral para Independiente. Les recordamos el partido va 2-1 a favor de Independiente. Primer gol Asturiano abrió el marcador y luego Independiente lo ha remontado con 2 goles a su favor. Lo que viene en fútbol. No, lo que viene en futsal asturiano. Se viene la primera. ¿Se viene la primera? No te desconectes. Quédate, querete. Quédate. Javier le va pensando. Juega con su bala. Va para adelante Lala. Juega el mano a mano. No. Se choca. Va para adelante. ¿Remata? No remata. Mili no la deja rematar. Este se va por atrás. Afuera. Sáquela. Se quiere ganar. Y lo ha hecho. Sí, yo creo que sí. No los dije. No sabía. I don't know. Muy bien, auspician esta jornada nuestros queridos sponsors, que no los hemos nombrado hasta aquí. Yo no los conozco, a ver. ¿No los conocés? Sí, los conozco, pero quiero que los digas. No, Pauli, pero vos lo conocés en serio, de verdad. Va, jugadora, va Mili, remate afuera. Muy bien, Carolina. Muy buena tajada, estiró con el pie. Buen desempeño de Caro. Caro Cassini. Carola Cassini, ¿se acuerdan de eso? Uf, se me cayó el documento, lo voy a buscar. Me lo guardo y seguimos transmitiendo. No te quiero decir que yo no me acordaba, negra. No lo digas. Ay, quiso buscar la pared, no la encontró. Remate, robo de pelota. Agacha Viole. Ay, bien, remate de afuera, bien sobre el área. Pero se va por el primer palo hacia Tengo afuera. una pregunta. Sí, decime, Paulita. Una sola, ¿eh? No me preguntes más. Una sola pregunta. No me preguntes más porque no puedo todo. Todo no se puede. Bien, se va para Viole. Perfecto, la engancha. Todos pensamos que se iba, pero no. Juega bochazo largo. Agancha Mili. Logra bajar, pero no lo puede pisar bien. Rebota con la jugadora Independiente. La puntea Mili por último y es lateral para Independiente.
¿Qué hace? ¿Juega atrás? No, juega para adelante. Me gustó. Ah, no puede enganchar a los jugadores independientes, se le va lateral para el Astur. Vamos a Asturiano, dale que queda poquito. Dale. Bueno, que te iba a contar los sponsors. Tenemos Dale. la gente que acompaña, como dijimos en su momento, el crecimiento del futsal femenino. Siempre se necesita ese aventón. Y tenemos sponsor que por suerte nos acompaña. Te digo el primero, A ver, ¿cuál Viste es? que ahora está bajando un poco la temperatura, ¿no? Sí. Hay un poco más de chucho, Sí, chucho de frío. Viste, ya empezás a guardar la ropa de verano, bajás el buzo. Sí, Ese encima el hilo, el entrefino. sí. El entrefino. Pero para no morirte de frío en pleno invierno, para que esto es una... Ay, pensé que se iba sola. No, juega Viole para adelante, juega para atrás, mejor dicho. Vuelve a armarse Asturiano. Sigo entonces. Sí, Bueno, el frío, estás con un ¿verdad? poco de frío. Sí. Bueno, ¿sabes que si tenés espacio y lugar, puedes comprarte una parrilla? Puedes ¡Qué comprarte bien! un hogar a leña. ¡Qué bien! Puedes hacer todo con Tromen. Ay, es mi sueño tener un hogar a leña. Bueno, anda, En entra mi a casa. tromen.com.ar, a la web, entra al Instagram de Tromen y vas a ver todas las hermosas, los hogares, parrillas a leña. ¿Qué más tenemos? Parrillas a gas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Un tenés, montón de cosas. tenés Pero un- buena. Troma es muy buena calidad. Sí. Yo te digo, pasá por el Insta, pasá por ahí por la página web, vas a encontrar todo muy lindo, muy copado, remata violeta, o sea, para afuera, vuelve Platiza, vuelve Independiente al mar, se queda Los ahí, asados que podemos hacer en una parrillita. dos asados, encima si no tenés mucho espacio para la parrilla a leña, tenés una gas, Claro. tenés un montón de tamaños, tenés una buena instalación, va con todo. ¿Viene con asador El asador lo tenés que conseguir vos. o asadora? Asador. O sea, queremos que venga Auso Yarzum. Claro, a cocinar algo, sí. puede en una parrilla Tromen hacer. Bien, por Sí, favor. claro que sí. La extrañamos. Siempre. Se escucha juez. Pide Pide minuto, ¿no? minuto de Asturiano. Dejamos ahí. Buen impas para seguir contándote todos los otros sponsors que tenemos. Bueno, entonces Tromen, ¿te gustó Me Tromen? encantó. Yo digo que Ya entres estoy entrando a la página. y te fijes. Buenísimo. Qué importante tener una buena página web, ¿no? No, importante. Pero ¿sabes cuál? Para que vos puedas tener la mejor página web, que llegues a todos lados. En trencito te lo mandamos, ¿eh? ¡Qué bien! Para que llegues a todos lados, ¿sabes cómo puedes hacer? ¿Cómo? Entras a Unitienda. Sí. Unitienda. Desarrollos web. No sé, te hace todo. Ahora después voy a buscar bien el speech, pero te juro que te hace todo. Te desarrolla lo que vos querés. ¿Tenés un emprendimiento, lo querés que viento en popa? Se lo dejas a ellos. Vos solamente te ocupás de nada, de justamente hablar con ellos de todo lo que querés y listo. Puedes llegar a muchos lugares. Qué bien. Yo te digo, no seas pavote, no sé, Hoy en fíjate. día es muy importante. Es muy importante, si no sabes nada y no tenés mucha ganas de aprender, pero un poco de maña te das, pero no sabes qué tanto, entonces Unitienda te va a Unitienda. saber solucionar muchas cosas. Entra a Unitienda también, a Instagram, a Facebook, su página de internet, unitienda.com y entrás, preguntá. Qué bien. No, sí. ¿Algo más, Pauli? ¿Necesitas algo más en tu casa? ¿Alguna actividad que te quieras hacer? Mira, yo soy profe de educación física y en los fines de año siempre quiero dar regalitos a mis compañeras, a mis amigos, a mis ¿Y qué les alumnos. regalás? ¿Sabes que tengo un contacto que se llama Trofeos y Medallas Poli? Mirá. Trofeos y Medallas Poli también es sponsor del centro asturiano, ¿lo sabían? ¡Qué bien! Del futsal femenino. Bancando ahí. Bancando el la futsal parada, femenino. sí, si vos sos profe o no sé, querés hacer un regalito, vas ahí, Trofeos y Medallas Poli, que también, mira, te tiro una, PMP Regalos, y así PMP podemos, Regalos también. sí, regalos para los chiques, todo. Pero puedes encontrar todo. Y por último, tenemos nuestro último sponsor, que es, ¿sabes qué? Vos, ¿cómo estás, Paulita? Estos días, ¿te duele un poco la cabeza? ¿Te sentís medio mal o estamos bien? Y viste que a veces embarazada uno tiene ciertos dolores. Ciertos y dolores. Necesita un poco de... Necesitas algún Sí. calmante, ¿no? Si te dan un ibuprofeno, ¿sabes dónde vas? A Salud Global. Una red de farmacias Salud Global. Tenés en Vicente López, en Cava. Ah, Vicente López En Sala, Vicente, acá cerca de la sí, Asturiana. y si no te querés mover de tu casa, ¿sabés qué tienen? ¿Qué tiene? Tienen página de internet donde poder hacer los pedidos online. ¡Qué bien! No te Fundamental para los tiempos que corren. fundamental. Si no querés salir, estás medio con fiaca y bueno, pues COVID, Sí. te metés ahí a la página web de Unitienda, Y de venden Unitienda, de todo, ¿no? Salud, sí, tenés de todos. Tenés accesorios, maquillaje, ya te digo, algo más puntual farmacéutico. Te puedes poner una barrita de cereal también, si tenés ganas de cereal. Me salió, pero bueno, no pasa nada. De cereal también. De cereal también y de cereal también. Porque es con trigo sarraceno eso.
Sigamos con el relato de esto. Va 2-1 a favor de... Te completo todo. Saludo va siempre, siempre. Roba Viole, no llega a robar. Llega a la velocidad a la jugadora independiente. No, además imagínate que estás haciendo el asado. Te quemaste con una brasa. ¿Qué necesitas ahí? Ahí te pedís, no puedo decirlo, no puedo, no. Entrás a saludglobal.com y lo pedís. ¿Y Y lo pedís, lo tenés. me robaste la palabra. Muy bien, seguimos. Se transformó en un 5-4. Asturiano va a buscar esa igualdad a lo que dé. Va con la mano, no se anima Caro. Engancha. Y esto se va por la línea de fondo para que vuelva a salir Asturiano. Va Caro, va a la segunda línea. Esto se transforma en un 5-4. Bien Asturiano. Independiente espera en rombo. La tiene Viole. Piensa la Violechev. Vuelve al eje de cancha. Viene ese... ¡No! ¡Te la puedo creer! ¡Excelente filtrado! ¡Excelente filtrado! Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. ¡Excelente, Florcita! Estuvo muy cerca, Asturiano. Muy cerca. Ese Se pase nota que filtrado. están trabajando 5-4. Sí. Bien. Sí. Pero esperá, escúchame, acaba de pedir un minuto Platense. De Platense, me quedé en el otro partido, Sí, perdón, sí. chicos. Platense te debe estar acordando de mí. No, Independiente. Independiente. Para acomodarse en esta salida que está ¿Cambiará la haciendo estrategia de defensa del 5-4? Y sí, por ahí no le gusta mucho el rombo, pero el rombo está bien. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Qué estrategia utiliza Usted. Independiente después de este minuto. Sí. Lo que sí es importante es que generaron. En Asturiano se generó Generó ahí una un muy cierto... buena ocasión de gol, sí, tal cual. Así que excelente, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa. Qué importante es salir a buscar el partido, ¿no? Ir a... Sí, esto también te puede traer muchas cosas, ¿no? Sí, Que por te supuesto. quedes sin la arquera es como un arma de doble filo. Pero bueno, tenemos fe de que recién acaba de salir una jugada hermosa, así que esperamos más. Esperamos. Como esas. Como todo, siempre... El que Siempre. no arriesga no gana. El que no dicen. arriesga no gana. Así dicen. Totalmente. Escúchame, Pauli, Contame. esto sigue 2-1, ¿no? Sí, 2-1, sí. Tenemos a un asturiano aguerrido que está queriendo salir a buscar el partido planteando un 5-4. Y un Independiente que vamos a ver si ahora cambia su estrategia de defensa. A ver pero- qué nos muestra. ¿Qué nos A ver muestra qué a nos partir de este puntapié? Y escuchame, Pauli, ¿qué se viene después de esto? Después de esto se viene la primera. Me jodés. La primera división también contra Independiente en este amistoso Amistoso de pretemporada. de pretemporada larga, ¿no? Pretemporada Es una eterna. pretemporada. Una pretemporada linda que nos encontramos con buenos rivales. A mí me ¿Cuándo empieza gusta. el torneo? ¿No? Sportivo Barracas. Sportivo Raca. Sportivo Barracas. ¿Vamos de local o de visitantes? Vamos De visitantes. de me parece. visitante. Mirá, qué buena. Hay que ir a Barracas, ¿eh? Hay que ir a Barracas a bancársela. Como siempre. Ojalá se pueda ir la hinchada, que es muy importante. Siempre. Igual si no, siempre estaremos transmitiendo en vivo. Correcto. Trataremos de estar todas las transmisiones en vivo Así que no se olviden de apretar en la campanita. para que les digan cuándo nosotros empezamos a transmitir, ¿sí? A veces puede fallar, pero estamos tratando de hacer todo para que no falle. Muy bien, va Violet, Vamos se a ir vuelve. mejorando, partido a partido. Partido siempre. Siempre se puede mejorar. Vamos de vuelta con el 5, Pauli. Está ahí. Larga puede ir. Se escucha la palabra mágica. Violet recula. No, vuelve a jugar con Flor. Bien concentradas las chicas. Ahí. Independiente acomodó ese rombo que estaba haciendo. A ver si sale. Sale mal el pase, no pasa nada. Busca ahí. ¡Sí, dale! ¡Sí esa pelota! Y esto queda fuera por 20 centímetros recién medidos con regla. Fue alguien a medirlo en el segundo. 20 centímetros afuera del primer palo. La tenemos a Majo midiendo ahí. Ahí todo. La distancia. La distancia entre pelota y palo. Muy bien, volvemos de 5. Volvemos a armarnos de 5. Independiente espera. Va Florencia, busca ese segundo. ¡Ay! Se lo tapó. Revoleo. Sigue esto. Sigue Flor ahí. Poniendo cuerpo. Se queda atrás. La golpea, toca. Queda sentida la jugadora Independiente. Se dan la mano, todo Muy fair bien, play. todo fair play.
Se cobra la falta. Esto es para Independiente. Ya estamos en los últimos minutos del segundo tiempo. Sí. Ya está la primera asomándose, así que quédense en la transmisión. Claramente va a ser un nuevo vivo, así que van a tener que entrar de vuelta. Pero si ya están en la campanita, no se desentiéndanse del tema, porque les va a avisar que vamos a hacer un nuevo vivo. Quédense atentos que la primera va con otro link. ¿Tenemos las citadas para la primera? Tenemos las citadas, pero en la autotransmisión. Bueno. ¿O no? Sí. Sí, por supuesto. Negrita me dejan, perfecto. Vale, jugadora va Violet. ¿Qué busca? ¿Busca el filtrado? Bueno, busca el filtrado. Encuentra Flor, busca puntinazo, no le queda cómodo. Sale para afuera. Muy Violet bien, precisa. Violet dando pase atrás, dando opción. Va de vuelta Qué esto. bien, Caro corre la segunda línea, Caro. Qué lindo que juegan estas chicas. Qué lindo que juegan todos los asturianos, pa. Qué lindo. Hoy tuvimos jornada de la liga, les vamos contando. Desde temprano. Desde las 3 de la tarde estamos a puro futsal en el asturiano, futsal femenino del Centro Asturiano de Buenos Aires. Un lateral para Independiente. Lateral para Independiente, se apura Independiente porque la arquera está volviendo, ya está Caro acomodada. Remata afuera, nadie en el segundo palo. Esto es Nada. salida para el Astur. Vuelve a correr Caro esa segunda línea. Se vuelve a acomodar el Astur. 5 para 4 nuevamente. 5 para 4 nuevamente. Se acomoda Viole. Pasa Florcita. Aguanta pelota. Pide, da indicaciones. Encuentra la pelota. Claro que sí. Va Viole. Última jugada. Dijo recién el DT asturiano. Vamos a ver qué pasa. ¿Remata? ¿Remata o no remata? Sí, lo vio. Le gustó. Perfecto Viole. Llega la otra Viole. Dijo que sigue. Lindo cuerpo, lindo choque hubo. Quiso avanzar, se encontró con una jugadora, quedó sentida en el piso y de vuelta arriba. Esto es finalización para la tercera. No se pudo lograr. Fue un 2-1 a favor de Independiente. Felicitaciones por el tremendo partido que han hecho. Fue un hermoso 5 para 4. Los dejamos, nos retiramos para un nuevo link para la primera división. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Gracias a los sponsors. Adiós.